Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Un saludo cordial a todos nuestros queridos hermanos. Les traigo un mensaje de parte del Señor, la ley dominical y el juicio de los vivos. Como Iglesia del Señor, tenemos en uno de nuestros principios el tema del juicio investigador. Este proceso judicial empezó en el año de 1844 en adelante. Tiene dos fases, el juzgamiento de los muertos y el juzgamiento de los vivos. Para nosotros el tema en sí es muy importante, pero lo que es más relevante es el juzgamiento de los vivos, porque justamente nos ha tocado vivir los últimos años de la historia de esta tierra. Yo sé que más de uno se ha preguntado, ¿cuándo me tocará ser juzgado? ¿Habré sido juzgado ya? ¿Cuál será la decisión final que tome Dios en mi juzgamiento? ¿Esa decisión será para la salvación eterna o será para la condenación eterna? ¿Tendrá algo que decirnos el Señor respecto a este punto? Y eso es lo que justamente vamos a ver. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Amós capítulo 3, versículo 7. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es interesante el mensaje del Señor. En este versículo encontramos que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus profetas, a sus siervos. La pregunta es, ¿cuáles son esos secretos? ¿Cuáles son esos misterios que Dios quiere revelarnos? Esos misterios son todos aquellos principios que son para nuestro beneficio, que van a servir para nuestra salvación. Todo lo que es para nuestra felicidad, para nuestra alegría. Por eso es que nosotros debemos investigar la bendita palabra del Señor, porque es allí donde se encuentra la revelación de Jehová. La palabra del Señor es la revelación fidedigna de su voluntad. Si nosotros queremos conocer la voluntad, hay que estudiar la palabra del Señor. Conflicto de los siglos, página 118, dice de la siguiente manera: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Estas importantes líneas nos enseñan dos cosas importantes. Primero, que los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia han sido presentados así, con claridad, transparentemente. Y la otra parte es que también Dios nos ha mostrado qué es lo que debemos hacer en estos últimos días a fin de prepararnos para cuando lleguen esos momentos de crisis. ¿Qué acontecimientos tenemos por delante que van a suceder en el mundo, que están conmocionando al mundo y que marcan el cumplimiento exacto de las profecías del Señor? Tenemos, por ejemplo, la ley dominical que aún no se ha cumplido. Tenemos el derramamiento de la lluvia tardía. Tenemos la proclamación del fuerte clamor. Tenemos las 7 postreras plagas y tenemos una cantidad de acontecimientos que van a acontecer en su orden, de forma sistemática. Y el Señor también nos ha anunciado cómo debemos nosotros estar viviendo para poder enfrentar todos estos acontecimientos. Esos son los secretos que el Señor quiere revelarnos para cada uno de nosotros. Así que el Señor nos ha revelado cómo debemos prepararnos para que nosotros podamos decidir nuestro destino eterno y que sea para la salvación. Ahora vamos a relacionar todos estos conocimientos previos con el juicio de la casa del Señor, con nuestro juicio. Vamos a citar otro texto bíblico que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice de la siguiente manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro dice determinantemente que el juicio comienza por la casa de Dios.
¿Quién es la casa de Dios? Es la iglesia, es la organización visible. Y él subraya la parte importante de la última parte de su texto haciendo una pregunta. ¿Y si primero comienza por mí? Si primero comienza por usted, ¿cuál será el resultado de aquella persona que no obedece al Evangelio del Señor? Será triste porque se perderá. Exaltada Jesús, página 318, dice de la siguiente manera: el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. De acuerdo con este párrafo, podemos comprender de que no sabemos exactamente el día y la hora del inicio del juicio de los vivos. No podríamos decir el año 2021, el 1 de enero, empieza el juicio de los vivos. No podríamos afirmar con certidumbre esta verdad. Sin embargo, en otros párrafos ella nos da algunas pistas para poder comprender mejor este tema importante. Ella nos habla que la iglesia va a pasar por una gran prueba mediante la cual va a decidir su destino eterno en el juicio. Y eso es lo que vamos a ver. Conflicto de los siglos, página 498. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Vamos a colocarnos la lupa y vamos a mirar con más interés estas líneas. Está claro y comprendido de que la imagen de la bestia se va a formar antes del fin del tiempo de gracia. ¿Con qué propósito? Con el propósito que ya acabamos de leer. Con el propósito de constituir una prueba para el pueblo de Dios mediante la cual va a decidir su destino eterno. Eso significa que mientras no acontezca esta prueba, para la iglesia en general aún no habrá pasado el momento de su juzgamiento. La interrogante es: ¿en qué consiste la formación de la imagen de la bestia? Y los mismos escritos también responden. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Este es otro párrafo importantísimo. Dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan las instituciones y los decretos de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la bestia. Entonces podemos decir que la imagen de la bestia está formada por dos poderes: por el poder del protestantismo apóstata y por el poder político de los Estados Unidos. En el poder del protestantismo apóstata tenemos varias organizaciones que gobiernan, que son preponderantes en América. Tenemos, por ejemplo, el Concilio Mundial de Iglesias, una institución creada por los católicos para unir a las iglesias del mundo con el propósito de dictar la ley dominical. Tenemos a otra organización, Alianza Evangélica Mundial. Tenemos a otra organización, Evangélicos Cristianos y Católicos Unidos. Estas organizaciones, que están a la cabeza de las diferentes organizaciones dominicales evangélicas, están representando al poder del protestantismo apóstata. Y para sorpresa nuestra, los que gobiernan estas instituciones protestantes son también jesuitas. ¿A través de quiénes? A través de los cristianos sionistas. Si ustedes entran a investigar en internet, se van a dar con la sorpresa de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, son evangélicos cristianos y ellos son sionistas. Los sionistas son una organización creada por los jesuitas, así como los Illuminati, así como el Club del Bilderberg, así como el Fondo Monetario Internacional,
así como el Consejo de Relaciones Exteriores, así como la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de organizaciones creadas por los jesuitas para gobernar el mundo. Entonces los sionistas cristianos también son creados por los jesuitas, con el propósito de controlar el cristianismo en América y de influir en el Estado para poder fusionarse con los políticos y llevar a fiel cumplimiento el decreto de la ley dominical. Así que esta fusión entre evangélicos y políticos estadounidenses no está lejos, está muy cerca. Estamos palpando en estos días y estamos viendo todo el cumplimiento de las profecías. Y por el lado de los políticos, tenemos por ejemplo a los Estados Unidos, que gobiernan en torno a 3 poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el poder legislativo tenemos a los congresistas y a los senadores. En el poder judicial tenemos a la Corte Suprema, que es el organismo más poderoso en los Estados Unidos. Y tenemos por el lado en el poder ejecutivo tenemos al presidente Donald Trump, que es un presidente que está apoyando muchísimo a los evangélicos. Nosotros sabemos muy bien que el 2017, si no me equivoco, firmó un decreto ejecutivo para dar autoridad a los pastores que hablen en nombre de la política en los Estados Unidos, para que apoyen a la política, derogando así, echando por tierra así, la enmienda Johnson, que les prohíbe participar en política a los pastores y a los católicos. Entonces, todo esto ya se está cumpliendo y los Estados Unidos está cayendo en manos del catolicismo. ¿Podríamos decir que estamos a un paso de la completa formación de la imagen de la bestia? Sí, podríamos afirmarlo con plena seguridad, de acuerdo a la palabra profética y a los acontecimientos que se vienen dando justamente en estos últimos días. Ahora, cuando se haya levantado la imagen de la bestia en los Estados Unidos, entonces empezará la gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque justamente la palabra del Señor dice en Apocalipsis 13 que la imagen de la bestia mandará adorar a la bestia a través de un dictamen que obligará a la humanidad para que guarde el día domingo. Eso está bien claro y eso es lo que vamos a ver en estos próximos días. Y para nosotros como hijos de Dios es de suma importancia que comprendamos esto, porque no solamente se mandará adorar a la bestia a través de la observancia del día domingo, sino que prohibirán guardar el sábado. Y es más, dice que prohibirán comprar o vender a todo aquel que no adora a la bestia ni a su imagen, y que no tiene ni el número ni la marca de la bestia. Es serio, hermanos, el asunto no es tan sencillo como parece. Es por eso que la sierva del Señor no se equivocó al decir que la imagen de la bestia constituirá una gran prueba para el pueblo del Señor. Relacionado a esta prueba, vamos a ver lo que nos anunciaron los profetas en la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Hoy se persigue a los criminales. Hoy se persigue a los delincuentes, a los que están comprometidos, involucrados en el mundo delictivo. Se persigue a los violadores. Se da decreto de muerte a aquella persona que ha infringido muchas veces la ley. Pero en aquel tiempo, queridos hermanos, no se perseguirá a las personas realmente criminales, sino a quienes ellos consideren criminales. ¿Y quiénes seremos considerados como criminales? Seremos los que defendemos la verdad del Señor. Los que defendemos la causa de Cristo. Dice Cristo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Cuando nosotros predicamos la verdad a voz en cuello, tal como está escrita, pues esto causa un sacudón a la humanidad, porque no está acostumbrada a recibir este mensaje de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Satanás se está preparando para librar su última gran lucha, para dar su último golpe, para perseguir a los hijos del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 19 y 20.
Nuestro Señor Jesucristo dijo: «Ay de las que estén encinta y de las que críen hijos en aquellos días». Nuestro Señor Jesucristo predijo un ay para las mamás, para los niños. ¿Por qué razón? Porque justamente ellos son los más vulnerables cuando acontecen estas catástrofes, cuando suceden estos problemas a nivel mundial. Nosotros como adultos podemos entender lo que significa todo esto y podemos soportar un día o 2 días de hambre, pero un niño no puede soportar este tiempo de hambre. Maranata, página 162, dice así: «Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley, y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia». Todos los que demostramos lealtad a Dios, negándose a aceptar un falso día de reposo y guardando los mandamientos de Dios, nos alistamos, dice, bajo su bandera para recibir su sello en nuestras frentes. Pero todas aquellas personas que nos negamos a aceptar los mandamientos del Señor y aceptamos un falso día de reposo, recibiremos la marca de la bestia. Entonces, nosotros tendremos un tiempo de oportunidad. Los que estamos en vida, obviamente. Desde que se dicte la ley dominical, no se sabe cuánto tiempo nos probará el Señor, pero de que vamos a ser probados duramente lo seremos. Y no sabría decirles exactamente en qué va a consistir la prueba para cada uno de ustedes, porque todos tenemos diferentes debilidades. De que la ley dominical va a ser una prueba especialmente para la iglesia, sí es verdad, pero que cada uno de nosotros tendremos que ser probados de manera tan particular. Allí no vamos a depender del pastor, del papá, de la mamá, del director de iglesia. Cada uno tendrá que dar cuenta de su fe por sí solo. Cuando nosotros hayamos pasado esta terrible prueba, recién Dios nos va a conceder en el juicio el veredicto final positivo. Quiere decir que seremos sellados para la salvación. Si nosotros no pasamos la prueba, no seremos sellados. De acuerdo a lo que ya venimos viendo, estamos entendiendo de que cuando se dicte la ley dominical será una prueba tajante, palpable, plausible, de que el juicio de los vivos está en pie, de que habrá comenzado. Sin embargo, eso no significa que la decisión la voy a tomar recién cuando se dicte la ley dominical. Recordemos que tenemos un enemigo que en cualquier momento nos puede caer, y ese enemigo es la muerte. Si, por ejemplo, Dios nos llama al descanso mañana, pasado mañana, y nosotros no estamos preparados hoy con Dios, nos perderemos lamentablemente. Pero si estamos preparados, entonces Dios sí nos va a salvar. He ahí la importancia de que cada día debemos prepararnos cada vez más al Señor. Debemos abandonar nuestros pecados. Testimonios Selectos, página 189, dice: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que están unidos al mundo reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, reciben el molde celeste y se aparejan para recibir el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. La sierva del Señor hace que nosotros tengamos una especial consideración de estos momentos que estamos viviendo. ¿Qué estáis haciendo, hermanos?, dice, en la gran obra de preparación. ¿Qué estamos haciendo, queridos hermanos, en estos días? Sabemos muy bien que el mundo está en crisis, el mundo ha entrado en una recesión económica jamás vista en la historia. El mundo está llena de pánico, está llena de terror por la enfermedad que deja a su paso miles de enfermedades. Y hasta a nosotros nos ha afectado emocionalmente. Pero no debe afectarnos esto espiritualmente, sino que debe servirnos para nutrir nuestras fibras espirituales,
para que la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo haga vibrar nuestros corazones y cada día podamos prepararnos mejor para con el Señor. El enemigo ha tratado de inventar un sinnúmero de pasatiempos para absorber nuestra atención, para que nosotros nos mantengamos ocupados en estas cosas y no demos espacio a la lectura de la palabra del Señor y no demos tiempo para la oración, para la meditación. Debemos pedir al Señor que nos dé su Espíritu Santo, porque solamente su gracia puede darnos la capacidad de obedecer su santa ley y de mantenernos en santidad en estos últimos días. Vamos a citar otro texto bíblico, Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hoy es el tiempo de salvación, queridos hermanos. Hoy es el tiempo en que debemos hacer alianza con Dios, en que debemos estrechar nuestros lazos de comunión con nuestro Padre Celestial. La salvación está en Jerusalén. La salvación, dice, está en medio del pueblo remanente que Él ha llamado en este último tiempo. No nos salgamos de los principios bíblicos, no nos salgamos de la iglesia del Señor. Más bien, entremos en comunión unos con otros y en arrepentimiento de nuestros pecados. Fuera de Jerusalén no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación. A veces creemos que saliéndonos de la iglesia vamos a tener la solución de nuestros problemas, pero no es así. Meditemos en un párrafo más. Primeros Escritos, página 48. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir Él del santuario. Aceptemos este consejo del Señor y estaremos preparados para enfrentar la gran prueba de la ley dominical. Este terremoto ideológico que partirá el mundo en dos y que como consecuencia natural producirá una guerra entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que defienden la marca de la bestia, que es la observancia del día domingo. Luego de que nosotros hayamos sido probados enormemente por este tema de la ley dominical, recibiremos la bendita promesa de nuestro Padre Celestial. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dios nos dará esa bendita promesa a cada uno de nosotros, la lluvia tardía, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Esta bendición será el resultado de nuestra fidelidad a los mandamientos del Señor. No nos habrá importado que nos confisquen nuestras propiedades. No nos habrá importado que nuestros familiares se vuelvan en contra de nosotros. No nos habrá importado que no nos permitan comprar o vender. Solamente nos habrá importado estar bien con nuestro Padre Celestial, que esa habrá sido la principal razón y la principal causa por la que defendíamos sus principios, por la que defendíamos sus mandamientos. Y Dios quiera que cada uno de nosotros seamos esas personas que estamos dispuestos a defender los mandamientos del Señor. La lluvia tardía será esta bendita promesa que será derramada sobre nosotros. Y será derramada por tres motivos principales: para proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis 18, para pasar por las 7 postreras plagas sin intercesor, y para recibir a nuestro Señor Jesucristo en pie cuando venga por segunda vez. Nuestros pecados habrán sido borrados. Recibiremos la lluvia tardía y esperaremos listos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga por segunda vez diremos: he aquí, Él es nuestro Dios, a Él hemos esperado por tanto tiempo, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Así que, querido hermano, te invito a que tomes tu decisión de entregarte por completo al Señor, a que no dejes pasar la oportunidad. Todos estos acontecimientos que se están dando en el mundo son la voz de alarma que nos anuncian que la venida de nuestro Señor está más cerca que cuando creíamos. Está más próxima a la tierra.
Como ustedes pueden ser testigos, hay señales en el mundo, hay terremotos, hay inundaciones, hay incendios, hay enfermedades. No solamente eso, sino también hay señales en el sol, la luna y las estrellas. La luna está acercándose más hacia la tierra. Eso es algo que quizás antes no se ha visto. Dios mismo dijo, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y también nos dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que les animo a que ustedes puedan cada día confiar más en Dios. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el juicio nuestro de los que estamos en vida puede estar a punto de suceder. Y que a nadie nos encuentre durmiendo, que a nadie nos encuentre roncando en la hamaca de la indiferencia, sino que todos estemos prestos y preparados como soldados en la batalla para salir adelante. El Señor nos bendiga y quiera bendecir a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren y puedan seguir orando para seguir publicando la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.